Amigas, amigos de Podcast Conciencia, yo soy Miguel Ángel Pequeño y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Alejandro Ledesma. Él es investigador titular del programa del maíz en el INIFAP y realizó su doctorado en la Universidad de Iowa en Estados Unidos precisamente en esto, en mejoramiento genético del maíz. Un tema muy interesante partiendo del hecho que el maíz es la base de la alimentación de todos los mexicanos. Para mí es un gusto saludarte, darte la bienvenida y agradecerte tu participación aquí en Podcast Conciencia. Y para adentrarnos en el tema, sabemos la importancia del maíz, lo tenemos comprobado y lo seguimos comprobando todos los días. Pero científicamente hablando, ¿cuál es la importancia del maíz en México? Buen día, estimado Miguel, muchas gracias. Primero quisiera agradecerte la invitación y pues bueno, comentarte que el cultivo del maíz tiene una importancia muy grande por superficie de producción. Este es el principal cultivo que se produce en México. Además de que el maíz forma parte de la canasta básica y de la alimentación del mexicano, ¿verdad? Entonces, somos un centro de origen y de diversificación o de diversidad del maíz, lo cual resalta todavía la importancia. Podemos decir que México es el centro de origen del maíz. Alejandro, cuéntanos un poco a qué problemas se enfrenta la producción del maíz actualmente en el país. Actualmente tenemos un problema muy importante que es la falta de producción de maíz, ¿verdad? Somos un país que no somos autosuficientes en la producción de maíz, principalmente de grano amarillo, lo cual nos conlleva a tener que importar grandes cantidades. El año pasado se importaron, según las estadísticas, cerca de 15 millones de toneladas, las cuales pues te generan una insuficiencia alimentaria. Aparte de los problemas que tenemos en los sistemas de producción, como son los factores bióticos, son todas aquellas plagas y enfermedades que nos producen una reducción en el rendimiento del cultivo. Y también tenemos problemas con los factores abióticos, como son las precipitaciones. Hemos tenido zonas donde debido a este cambio climático que hemos estado enfrentando los últimos años, zonas donde producíamos maíz de temporal se han visto seriamente afectadas por la sequía. Entonces, las altas temperaturas, el calor, son cuestiones que demeritan el rendimiento del cultivo. Ok, Alejandro, y cuéntanos cuáles son los retos a los que se enfrentan ustedes como investigadores para combatir esta problemática. Bueno, Miguel, esa es una muy buena pregunta. Es un gran reto. Queremos hacer que México sea un país autosuficiente en la producción de maíz, dado la importancia que el cultivo representa para los mexicanos, y reducir las importaciones, ¿verdad? Que en los últimos años se ha venido incrementando año con año. No es una tarea fácil. Lo que hemos estado haciendo en el programa de maíz del INIFAP a través de la formación de variedades mejoradas para que con ello, con estas variedades, nosotros podamos incrementar nuestros rendimientos y que la población o que los productores utilicen nuestras variedades para incrementar estos rendimientos y obtener mayor beneficio. Suena muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, Alejandro, pero estoy seguro que a todos nos gustaría saber mucho más. Así que te cedo las cámaras y los micrófonos de Podcast Conciencia para que inicies con tu presentación. Adelante. Muchas gracias, Miguel. Entonces les voy a compartir una presentación. Como bien lo mencionas, mi nombre es Alejandro Ledesma Miramontes, soy investigador del programa de maíz del INIFAP y estoy adscrito al campo experimental Centro Altos de Jalisco. El día de hoy les voy a hablar sobre la formación de híbridos de maíz y la importancia de su uso para aumentar los rendimientos del cultivo. El contenido de esta presentación incluye la importancia del maíz en México. Después hablaremos sobre los principales problemas que tenemos en la producción de maíz. Vamos a hablarles de las perspectivas del programa de maíz del INIFAP, específicamente en la región del CIRPAC, y cuáles son las líneas de investigación que manejamos en el programa. También les voy a mostrar los híbridos de maíz más sobresalientes que hemos tenido en los últimos años, los criterios de selección de los híbridos que utilizamos
y un poco sobre la parte de la producción de semillas. A manera de introducción, la importancia del maíz en México, como sabemos, es un cultivo muy importante debido a que es centro de origen y México es centro de origen y domesticación del maíz. Entonces, se utiliza para la alimentación humana, animal y también como para la elaboración de productos industrializados, como el caso de los aceites. En el año pasado, según las estadísticas, se cosecharon alrededor de 7.1 millones de hectáreas, con una producción aproximada de 27.4 millones de toneladas. Sin embargo, el problema es que no pudimos cubrir la demanda de maíz y se tuvieron que importar alrededor de 14 millones de toneladas. Entonces, ante el desabasto de maíz, los estudios de mejoramiento genético son una opción para obtener variedades de alta productividad que sean especiales para cada región geográfica del país. Dentro de los principales problemas que tenemos en la producción de maíz en México está el temporal de lluvias, ya que el 90% de la producción de maíz se realiza bajo el sistema de temporal. Y hemos tenido problemas de sequía inicial, que es aquella sequía que cuando tú estableces tu siembra, de repente deja de llover y entonces tienes una afectación en tu cultivo. Tenemos también sequía terminal, que es aquella que afecta principalmente en la etapa de reproducción y llenado de grano, y entonces también te disminuye los rendimientos del cultivo. Tenemos aquella que se le conoce comúnmente como la sequía interestival o la calma de agosto, que es aquella que se presenta en el periodo de floración, lo cual afecta también al llenado de grano y te va a afectar al rendimiento potencial de tu cultivo. Y en el peor de los casos también hemos tenido problemas de sequía inicial y terminal, lo cual nos ha dado como resultado que los rendimientos se afecten considerablemente. Dentro de los factores bióticos que afectan a la producción de maíz tenemos a los insectos plaga. Tenemos insectos que atacan a la raíz, al follaje, al tallo y a la mazorca. De igual manera, las enfermedades, principalmente foliares, enfermedades de tallo y enfermedades de mazorca como fusarium. Si bien todos estos factores nos afectan los rendimientos del cultivo, otro punto importante a destacar es el control de las malezas. En muchas zonas de cultivo, principalmente en zonas donde llueve mucho o en zonas tropicales, el problema de malezas es muy serio, ya que pueden alcanzar un crecimiento más rápido que el cultivo. Entonces, hay que tener un adecuado control. El programa de maíz opera en los 8 centros regionales que tiene el INIFAP y en sus 30 campos experimentales. Es decir, el INIFAP tiene representación en todo el país y lo dividimos por regiones. La región en la que ahora les estoy hablando y nos encontramos es la del Pacífico Centro, que es aquella región que está incluida por los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Entonces, el programa de mejoramiento del INIFAP, del CIRPAC, atiende a estos cuatro estados. Sin embargo, los demás centros, cada centro se encarga de atender su zona de impacto. El cultivo de maíz se produce en todas las regiones y en condiciones agroclimáticas del país. Es por ello que el maíz es el cultivo más importante en México. Dentro del mejoramiento genético del maíz del INIFAP, del CIRPAC, tenemos el objetivo de generar estrategias de mejoramiento genético para formar híbridos de maíz resistentes a factores bióticos y abióticos, que lo comentamos anteriormente. Dentro de las líneas de investigación que tenemos actualmente son la de formar híbridos de maíz de ciclo intermedio precoz que sean tolerantes a la came y estables en el rendimiento de grano. Dentro de esas líneas de investigación tenemos 3 muy importantes. Una es la formación de híbridos de grano amarillo, la segunda es la formación de híbridos de grano blanco y por último, actualmente tenemos una demanda de formación de híbridos de grano pigmentado. Cada una de estas demandas tienen unas características muy particulares. Por ejemplo,
En el caso de la formación de híbridos de grano amarillo, buscamos que nuestros maíces tengan un porcentaje de aceite superior al 6% y que tengan un buen rendimiento tanto de grano o cuando es utilizado para la producción de forraje que tenga buenos rendimientos y que el contenido de nutrimental, aparte del rendimiento, pues sea bueno. En el caso de los híbridos de grano blanco, sabemos que en México tenemos la cultura de comer eh, tortillas de maíz de grano blanco. Entonces buscamos que nuestros híbridos tengan una buena conversión de masa a tortilla, que tengan buenos rendimientos y aparte que la calidad del grano para la harina o para las tortillas sea muy buena. En el caso de los híbridos de grano pigmentado, este es un programa o una línea de investigación que se inició recientemente en el instituto, donde el principal objetivo es buscar híbridos que tengan alto contenido de pigmentos. Además, otra línea de investigación que tenemos es de la de incorporación de genes de maíces nativos para la producción de maíces con valor agregado, ya sea para la formación de híbridos con características de lote o que tengan hojas para tamal o para la extracción de pigmentos. Otra de nuestra línea de investigación es la selección, caracterización y registro de nuevos híbridos de maíz para distintas zonas agroecológicas del país. Principalmente en el CIRPAC, nosotros estamos enfocados en la formación de híbridos para las regiones subtropicales y transición, que son aquellas regiones que tienen mayor potencial productivo en el país. Bueno, en el caso de los híbridos de maíz liberados en el INIFAP, podemos ver aquí en la tabla los híbridos de maíz de grano blanco que se han liberado en los últimos años. Recientemente, resalto en rojo, el H391 y H392 se liberaron el año pasado. El INIFAP obtuvo el título de obtentor y se pronostica que en los próximos años se estará comercializando. En el caso de los maíces de grano amarillo, también tenemos ahí en la lista el H386, por ejemplo, es de los híbridos más recientes y es de los que más se comercializan en el instituto. Dentro de los criterios de selección de los híbridos de maíz del INIFAP, nosotros buscamos que tengan un ciclo de madurez precoz intermedio. Esto quiere decir que tengan un ciclo de producción rápida para que si el temporal de lluvias es errático, no nos afecte tanto en el rendimiento. También buscamos la resistencia a la came de raíz y tallo, ya que este es un problema muy serio en algunas zonas, sobre todo donde se presentan fuertes vientos que pudieran provocar que los maíces se caigan y esto al final del día te impacta a la hora de la cosecha, ya que mucho de ese maíz se pierde. También buscamos la resistencia a enfermedades del follaje, tallo y la mazorca, como les comentaba anteriormente. Estas enfermedades producen una reducción en el rendimiento si no son controladas a tiempo. Buscamos que nuestros maíces tengan alto potencial de rendimiento, que sean muy productivos y además de ese potencial de rendimiento, que sean estables a través de los años y que se adapten a diferentes localidades. Es por eso que nuestras evaluaciones nosotros las desarrollamos en diferentes localidades, a diferentes altitudes y en diferentes condiciones para buscar que estos materiales se adapten. También buscamos que nuestros materiales tengan una alta calidad de grano, principalmente en el grano blanco, que es dedicado para la industria de la tortilla. Y como valor agregado en algunas zonas del cultivo, en algunas zonas productoras, buscamos maíces que sean de doble propósito, que sean buenos para la producción de grano, pero que también sean buenos para la producción de forraje. Entonces, nosotros en la semilla mejorada se tiene como valor agregado la tolerancia a factores ambientales adversos, la calidad del grano y la estabilidad de rendimiento que se traduce en un alto potencial de rendimiento. En cuanto a la producción de semillas de maíz del INIFAP, nuestros objetivos principales son cubrir la demanda de los volúmenes de semilla de progenitores e híbridos de maíz, además de generar los paquetes tecnológicos para su multiplicación y mantener la calidad genética de nuestros progenitores. También brindamos capacitación a las empresas productoras de semilla mejorada.
Dentro de los pasos que se presentan en la producción de semilla de maíz está el incremento de la semilla genética, la producción de la semilla registrada, el tratamiento de la semilla y finalmente hacemos promoción y divulgación de los híbridos de maíz. Lo que buscamos nosotros es que estos maíces lleguen a más zonas productoras, que más empresas se vinculen con el INIFAP para que a través de las empresas semilleras nacionales podamos impactar en mayor número de superficie y finalmente esto se reditúe en un mayor potencial de rendimiento y mayor producción para finalmente evitar o reducir las importaciones de maíz que hemos tenido en los últimos años. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta presentación y muchas gracias por su atención. Muy interesante todo lo que nos compartió el doctor Alejandro Ledesma, investigador titular del programa del maíz del INIFAP. Alejandro, ¿puedes por favor volvernos a decir tu correo electrónico para ponerlo aquí en la pantalla de Conciencia por si alguien quiere comunicarse contigo para que lo haga directamente? Sí es, Miguel Ángel, muchísimas gracias por la participación, por permitirme estar en tu canal. Y les comparto, si bien mis datos ya están en la presentación, les comparto mi correo electrónico es ledesma.alejandro@inifap.gov.mx. Para cualquier duda o comentario que tengan, con mucho gusto los podemos atender. Muchas gracias. Agradecemos tu presencia de nuevo, Alejandro. Esperemos que no sea la última vez que compartamos los micrófonos y las cámaras de Podcast Conciencia. Hasta luego. Y antes de despedirnos, te recuerdo que si este video te gustó, nos hagas el favor de darle like y lo compartas para que la información llegue a muchas más personas. Yo soy Miguel Ángel Pequeño y esto fue Podcast Conciencia.